relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Chile Bizarro, con aquellas historias que no se encuentran en justamente la historia oficial de nuestro país. En el capítulo de hoy hablaremos de ¿el mejor guerrero de la historia? De este modo, Alonso de Ercilla describe a Leftraru, que no es otro que nuestro querido amigo Lautaro, en el tercer canto de La Araucana. Comillas: fue Lautaro industrioso, sabio, presto, de gran consejo, término y cordura, manso de condición y hermoso gesto, ni grande ni pequeño de estatura. Cierra comillas. Benjamín Vicuña Maquena explica que Lautaro era indígena por su infancia, por su sangre y tradición, y español por su aprendizaje entre los conquistadores. Pablo Neruda agrega que Lautaro era una flecha delgada, elástico y azul fue nuestro padre. Fue su primera edad solo silencio, su adolescencia fue dominio, su juventud fue un viento dirigido, se preparó como una larga lanza. Pero más allá de los versos y mitos, ¿qué sabemos realmente de Leftraru? En datos duros se cree que nació cerca de Tirúa, en la actual provincia de Arauco, en el sur de Chile. Cuando tenía alrededor de 11 años, fue capturado por los españoles y convertido en Yanacona. Pedro de Valdivia lo nombró su paje y lo bautizó como Felipe. Le encantaban los caballos y jamás se separaba de ellos. Aprendió de su amo todo lo que podía de las armas y tácticas de guerra castellanas, además del idioma, la religión y sobre todo sus debilidades. Acompañó a Pedro de Valdivia en su expedición al sur en 1550, donde lo vio mutilar y asesinar a cientos de indígenas, incluidos niños y mujeres. Según Diego Barros Arana, esta experiencia, más las noticias del levantamiento de los mapuches, lo incitaron a fugarse del lado de los opresores de su raza, ofreciendo a los suyos el auxilio de su brazo y de su consejo. Tras pasar diversas pruebas en las que demostró la veracidad de sus intenciones, educó a sus hermanos en el uso del caballo, las espadas, el idioma, las fortalezas y palencias de los conquistadores. Les enseñó a usar a los propios conquistadores en contra de los conquistadores. Leftraru diseñó una serie de tácticas militares, entre las que destacó el uso de los escuadrones. Propuso dejar el ataque masivo y enfrentarlos directamente en bloques, eligiendo de esta manera el terreno, las tácticas de emboscada y de guerrillas como método de combate. Gracias a sus victorias y con la autoridad de los loncos, fue elegido Toki, jefe máximo en estado de guerra, y dirigió una gran sublevación militar contra los españoles. El 25 de diciembre de 1553 se produjo la batalla de Tucapel, donde muere Pedro de Valdivia en manos de quien fuera su propio aprendiz. El alumno acabó con el maestro. El mito sostiene que Leftraru le extrajo el corazón y se lo comió para absorber su nehuen o alma. Por supuesto, este dato tiene más de leyenda que de realidad. Pero lo que sí es cierto es que conservó el cráneo de Valdivia para usarlo de cántaro para beber chicha. Un año después venció a Francisco de Villagra en Marigüeño y destruyó la ciudad de Concepción. En 1555, la Real Audiencia de Lima ordenó reconstruirla y Leftraru respondió atacándola con 4.000 mapuches. Apenas 40 españoles sobrevivieron al asedio que acabó por segunda vez con la ciudad, que
y se realizó según lo que Leftraru había aprendido de algunos relatos de la antigüedad, como el sitio de Cartago durante las guerras púnicas. Tras lo de Concepción, el propósito de Leftraru era avanzar hacia el norte y destruir Santiago, la capital, pero la llegada de las enfermedades europeas como el tifus frenó su avance a la altura de Talca, 200 kilómetros al sur de la meta, obligándolo a retroceder. Un año después, en 1557, el caudillo emprendió su segunda campaña sobre Santiago. La noche del 29 de abril, en Peteroa, cerca del actual Curicó, las tropas de Leftraru celebraron los preparativos de la invasión bebiendo mudai hasta desfallecer de embriaguez. Aquella madrugada, el también llamado Lautaro tuvo una pesadilla donde los españoles lo asesinaban junto a todos sus hombres. Se lo contó a Guacolda, su mujer, quien dormía a su lado. Ella había soñado exactamente lo mismo. Ya que los mapuches eran y aún son muy supersticiosos, los sueños lo dejaron intranquilo y consultó con un machi y adivino de nombre Aliacán, quien se negó a interpretar la pesadilla incluso a costa de su propia vida, amenazada por un cuchillo que Guacolda puso en su garganta. Un día después, a la madrugada, cayó sobre los mapuches un ataque sorpresa de los españoles. Indígenas locales habían traicionado a Leftraru revelando la ubicación de la guerrilla a Francisco de Villagra, quien asesinó al caudillo apenas salió de su ruca aquel 30 de abril de 1557. Leftraru, o Lautaro, tenía apenas 23 años y su cabeza fue empalada y exhibida en la Plaza Mayor de Santiago. Las hazañas militares de Leftraru llegaron a Inglaterra a fines del siglo XIX a través de los relatos de Bernardo Higgins, quien se las contó a su maestro de esgrima, el venezolano Francisco de Miranda, profesor en la Academia Militar de Richmond. Por un lado, Miranda llamó Logia Lautaro a la sociedad secreta que había formado en 1797 con jóvenes hispanoamericanos que a futuro se convertirían en los líderes del proceso independentista, como el propio Higgins, Simón Bolívar y José de San Martín, entre otros. Pero, además, comenzó a enseñar las técnicas de infiltración y guerrilla de Leftraru a sus alumnos ingleses, ideas que comenzaron a pasar desde otras academias y escuelas militares hasta los regimientos y bases del ejército. Hasta el día de hoy, en la Academia de la Royal Army de Sandhurst se enseñan las estrategias de Leftraru, a quien se le apunta como uno de los mayores genios militares de la historia junto a Aníbal, Alejandro el Grande, Napoleón y Sun Tzu. Leftraru es el único americano en esta excelsa lista, y si bien es exagerado nombrarlo el mejor guerrero del mundo, para los británicos al menos lo es del continente americano. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche de Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.